Hacía el senador Pichetto, atraso unos años. Gracias, Miguel. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Ahí, si es de la provincia de Buenos Aires, la provincia va a definir qué se hace con ese turista. Si es de la ciudad de Buenos Aires, lo define la ciudad de Buenos Aires. Pero digo, en el mientras tanto se queda ahí que un día. Va a estar en un instituto médico, seguramente. Miguel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Luis? Empiezo de lo particular y voy a lo general. ¿Qué le parece esto que se está anunciando que está anticipando Rosario? Bueno, me parece lógico que haya elementos de control, de prevención. A algunos sectores del gobierno le encanta el control. Y a algunos epidemiólogos también. El control social, quédate en casa. Pero bueno, es indudable que bueno, estamos frente a la falta de vacunas. Que este es el dato central, el verdadero corazón del debate es que está pendiente la entrega de vacunas que la Argentina ha adquirido y que hay demoras. Indudablemente, cuando se vacune, creo que puede también flexibilizarse medidas. Ahora digo, ¿hay un plan sanitario? Porque digo, ayer Bisotti dice franjas horario, la desmienten. Hoy Felipe Solá dice encierro, lo desmienten. ¿Hay un plan? Bueno, esas son contradicciones que han surgido públicamente en el seno del gobierno. No es bueno, especialmente en este tema, donde hay mucha sensibilidad social y donde la gente ha estado el año pasado mucho tiempo encerrada, privada, digamos, de ir a trabajar. Muchos han perdido el trabajo, otros perdieron su comercio, cerraron pymes. Bueno, me parece que ha habido una sociedad que acompañó esas medidas. Hubo un exceso en el tiempo de las limitaciones. Argentina siempre es un país excepcional. Siempre las medidas son únicas y extraordinarias y por encima de todo lo que hace la media mundial. 30 días, 40 días, preparar los equipos de salud, a lo mejor hasta volver a cerrar en algunos casos, cuando está focalizado. Eso podría haber sido porque hubiera significado actuar con equilibrio, mirando también la economía, que no se te cayera a pedazos todo. Pero bueno, estuvimos 6 meses. Afortunadamente apareció Pedro Kant, que dijo, bueno, nos dejó una experiencia. El doctor Pedro Kant. Sí. Dijo, nos dejó una experiencia, no podemos hacer cuarentenas prolongadas. Bueno. Menos mal. Menos mal. Y bueno, y que haga algo de autocrítica, porque él fue la imagen más notable del encierro. Todos los días te decían, quédate porque te morís. A ver. Y el que decía lo contrario, éramos asesinos. Bueno, éramos, Nos dijeron asesinos prácticamente. Sí. Ahora, digo, en el marco más general, que era probablemente la primera pregunta que pensaba, ayer 24 de marzo de 2021, ¿se confirmó gobierna Cristina? No, eso son reflexiones equivocadas, Luis. En realidad la estructuración del gobierno, del sistema político que hoy gobierna la Argentina, es un gobierno de coalición. Donde la figura gravitante, más potente, de mayor poder en términos políticos, parlamentarios, el control de las cámaras, es la figura de la vicepresidenta. El presidente trata de hacer equilibrio, muchas veces los vientos que cruzan son muy fuertes, pero esta es la realidad del gobierno desde el origen. Lo que ocurre es que algunos hacen análisis político equivocadamente. Se sorprenden de cosas que estaban escritas desde el primer minuto. Pero por ejemplo... Por ejemplo, que la decisión que se toma respecto a la fórmula la decide la vicepresidenta una tarde. Sí. Y la pone en un Twitter, sí. Digamos. Y que indudablemente la construcción política en la Argentina con un presidencialismo fuerte, hoy indudablemente aparece un fenómeno donde hay una vicepresidenta que tiene una gran fortaleza política. Pero una cosa tiene sí. un esquema de equilibrios y contrapesos con el gobierno. Una cosa es un equilibrio, una coalición heterogénea y todo esto, pero digo, Venezuela es una dictadura, dice Sergio Massa, ayer salimos del Grupo de Lima. Hay que arreglar con el fondo, Cristina dijo no le vamos a pagar el fondo. Me da la impresión que más que una coalición heterogénea... A ver, yo acostumbro a analizar los hechos un poquito más en profundidad. Hay mucha superficialidad a veces en los análisis políticos.
es cierto que dijo que había dificultades para pagarle. Después también reflexionó sobre el lugar donde iba de vacaciones. Dijo, dicen que yo soy antinorteamericana, yo veraneaba o iba de vacaciones. Un mensaje a Estados Unidos. Después, bueno, está la contradicción del Grupo de Lima, que es un hecho indudablemente... Dijo, cómplice de la dictadura. Bueno, esa es otra historia que tiene que ver con el discurso y las palabras. Ella sabe que la deuda externa, que la democracia convalidó en el 83 y que después ningún gobierno democrático impugnó, tenía que ver con una estatización que se hizo durante la dictadura militar en el gobierno de Viola, porque además también había un seguro de cambio en donde el Estado se hacía cargo de los créditos que habían tomado los principales contratistas del Estado para hacer los estadios, preparar el Mundial, esa patología que Argentina, que fue la del Mundial del 78. Entonces, a ver, en el 83, en la apertura democrática, el Congreso ratificó esa deuda. Nunca se analizó la validez de la deuda, nunca se puso en discusión. Indudablemente era deuda del Estado también argentino, el Estado estaba como garante en términos de los contratos y de fundamentalmente los créditos que tomaban los empresarios con un dólar barato que después se devalúa después de Viola. Digamos, pero poner eso en discusión es anecdótico, que no le agrega nada, es una historia vieja. Me hace acordar al viejo debate de la deuda externa, cuando la izquierda plantea la deuda legítima y ilegítima. Pero ¿qué decirle esto? Ya sé que me va a volver a acusar de vuelta de un análisis superficial de la política. Lo que digo es, redondeando el concepto que le estaba diciendo, yo creo que la vicepresidenta y el gobierno saben que hay que tratar de acordar con el fondo. Lo que están buscando es un plazo más extendido. Sí. Ecuador acaba de firmar un acuerdo a 10 años. Ese es el plazo que el fondo tiene. El acuerdo que suscribió la Argentina era un plazo más corto. Indudablemente que si se negocia una extensión de plazo, la tasa de interés con el fondo es mucho más razonable que cualquier mercado privado. 2,9, 2,8 comparado con lo que se endeuda una empresa privada en la Argentina, o el endeudamiento de las provincias que se endeudaron a tasa del 8 o del 9, indudablemente que la tasa del fondo es mucho mejor. Lo que está buscando el gobierno es una negociación que extienda el plazo. Está claro, y se sabe. Y bueno, Máximo Kirchner aspiraba hasta 20 años, cosa absolutamente imposible. No, porque imposible. Tiene que cambiar el estatuto del fondo. Una cosa absoluta por el El fondo tiene un plazo hasta 10. Hoy hay un funcionario que sale... Pero fíjese cómo formula usted. La vicepresidenta y el gobierno saben... O sea, está clarísimo que el centro de poder se llama Cristina Fernández, no Alberto Fernández. Yo creo que es una figura muy potente del gobierno, la vicepresidenta. Nunca puse en discusión ese tema. Y indudablemente hay algunos hechos en la última etapa, en los últimos 30 días, indudablemente donde el presidente también tomó el discurso más confrontativo con el Poder Judicial de la Nación. El discurso del 1 de marzo instala una agenda fuertemente confrontativa con el sistema judicial. Indudablemente que ella gravita, por supuesto, y gravita porque tiene además un espacio de poder muy importante. Y los votos. Casi diría que es todo obvio en la Argentina. Algunos se sorprenden ahora. Bienvenidos al mundo real. ¿Qué querés que te diga? Jorge Asís dice, mal se puede desilusionar uno si no tiene ilusiones de que esto sucediera. Pero digo, ¿hay un conflicto de poder en la coalición gobernante? No lo veo eso. No lo veo. No estoy viendo eso. Creo que están obligados a estar juntos. Tienen por delante una elección parlamentaria de medio tiempo. Indudablemente una elección compleja, con dificultades. Mucho va a mirar la sociedad con el tema sanitario, con la vacuna. Se acaba el verso. O conseguís vacunas o tenés problemas. Indudablemente que los rusos todavía no entregaron las 10 millones de dosis. Hay un periodista y colega tuyo, que es un tipo inteligente, que siempre analiza la política y escribió un artículo muy interesante, se llama Ignacio Zuleta, y uno de los títulos del artículo decía, si no tenés plata y no tenés geopolítica, no tenés vacunas. Bueno, en el gobierno hay sectores que hablan mucho de la relación con China. Es una reflexión y un análisis interesante.
Porque el gobierno de Piñera, que es un gobierno de derecha, poco vinculado con los chinos, aunque tienen negocios, y también han comprado el 5G, digamos, hacen negocio los chilenos con los chinos. Tiene una presencia importante de China en términos de Latinoamérica, también en Brasil. Bueno, han comprado cantidades en un número realmente muy importante, más de 10 millones de dosis de la otra empresa de vacunas china. Se llama medio parecido. Sinovac y Sinopharm. Sinovac y Sinopharm. Bueno, los chilenos compraron 10 millones de dosis. Están vacunando. Acá vinieron un millón. Bueno, a ver, consolidemos el vínculo con China. Ahora, usted decía, ya que hacemos el discurso de que estamos cercanos a China. Plata no tenemos, está claro. Usted decía, con Zuleta, o plata o geopolítica. Plata no tenemos, ¿geopolítica tenemos? Bueno, lo que te estoy mostrando es que hay contradicciones en esta relación, digamos, tan cercana, digamos, casi te diría de acercamiento firme hacia China. Lo que dijo ayer ella, que ella no tiene una visión de la política anti-norteamericana. Y me parece interesante eso. Ahora, el gobierno está más enfocado en la relación con China, por lo menos desde el punto de vista de la integración comercial. China es importante porque nos compra productos primarios que competimos con los americanos. Digamos, todo lo que es la producción cerealera, triguera y carne, un comercio que empezó en el gobierno anterior, muy importante, la recuperación de la industria frigorífica, están comprando China. Bueno, hay que consolidar la relación comercial y hay que comprar vacunas. Nada menos. Bueno, y esperemos que lleguen como llegaron en China. Y después, hay una firma que es importante porque se produce en la Argentina la vacuna. Se hace el contenido de la vacuna en la Argentina y se envasa en México y creo que se le agrega algún elemento más. Bueno, es importante que AstraZeneca cumpla con la Argentina, especialmente porque el representante de esa firma es un empresario argentino muy importante, ligado históricamente a la industria de los laboratorios y también de gran vinculación con el gobierno. Hugo Sigman, hablamos. Hugo Sigman, exactamente, no tengo por qué no nombrarlo. Estamos describiendo objetivamente hechos. Y sería importante, además, que este empresario tan importante le hable a los argentinos y les diga, bueno, mediados de abril, primeros días, fines de abril, ¿cuándo va a llegar? 22 millones de dosis compramos AstraZeneca. Es muy importante, por lo menos saber. Cuando uno sabe, se tranquiliza. Digamos, cuando uno tiene información en un tema tan sensible, bueno, es importante que hablen. Total. Quería preguntarle, porque usted tiene experiencia como senador en la designación de jueces, en el Consejo de la Magistratura. Hoy se produjo un hecho insólito. Martín, ¿me contás qué pasó con el Consejo? Contamos la historia. Mediados de febrero, la ANSES comienza a notificar a una serie de jueces y fiscales para que, al ya tener la jubilación como juez o fiscal otorgada, opten por renunciar y hacerse de la jubilación, o caso contrario iban a archivar el trámite de esa jubilación. Había muchos jueces muy importantes y fiscales entre los que ya tienen la jubilación otorgada, muchos de ellos de Comodoro Pi. Esto fue en el mundo judicial una lectura de que el gobierno quería hacerse de esos cargos y sobre todo de esos nombres. En el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de la selección y la acusación de los jueces, la oposición y el oficialismo se enfrentaron hoy por ese tema. ¿Cuál fue el enfrentamiento? La oposición quería sacar una resolución rechazando esta postura del ANSES y pedirle al ANSES que retire las intimaciones porque entendía que no tiene las facultades de pedirle la renuncia a los jueces. Y por el otro lado, el oficialismo planteó un proyecto en el que decía que el ANSES, como órgano que se encarga de tramitar las jubilaciones, tiene la facultad de hacer lo que hizo y que en rigor la intimación no es un pedido de renuncia a los jueces. Una discusión muy fuerte vinculada a la independencia judicial. La oposición dijo, esto es un avasallamiento a la independencia de los jueces, no pueden pedirle la renuncia. Y el oficialismo dijo, no es un avasallamiento al Poder Judicial, y citó una serie de casos que durante el macrismo sí entendieron que fue un avasallamiento al Poder Judicial, y el senador Mariano Recalde dijo lo siguiente.
Vienen a hablar acá de moral con la bragueta abierta, algunos, que hablan de perturbar el ánimo. La verdad que si un juez siente perturbado el ánimo para fallar como tiene que fallar, que esa es la garantía constitucional, por un emplazamiento del ANSES, la verdad que deberíamos revisar si tiene las condiciones para ser juez. Vienen a hablar acá de moral con la bragueta abierta, dice Mariano Recalde. No me compro este debate. La verdad es un tema... Desde el punto de vista administrativo del ANSES, lo que el ANSES notifica es que el trámite que ya está acordado sobre la base, porque acá lo que hay que analizar es la ley 24018, que es la ley que permite acceder a un sistema de jubilación especial, no de privilegio, especial, que además también fue derogada. Digamos, el gobierno cuando arranca inicia la batalla y lo primero que pone en discusión es la derogación de la jubilación especial de jueces y fiscales. Entonces lo que les está diciendo que va a archivar ese trámite y que lo van a tener que empezar con la otra normativa. Eso me parece que es lo que les está diciendo. La gente... Son mensajes, indudablemente. Ahora, digo, la gente judicial... El juez no está obligado a presentar su renuncia. El juez, usted sabe que los jueces duran hasta que dura la buena conducta o hasta que cumplen 75 años. Aun cuando en la Argentina, un país generoso y extraordinario, y también excepcional, en algunos casos se prolonga la presencia del juez hasta los 80. O presentan amparos, violentando la norma constitucional. No voy a dar nombres, pero... Sí, claro, la doctora Elena Hayton está ahí. Bueno, hay otros. Ha habido casos también que se han extendido por voluntad del Poder Ejecutivo, que lo remite al Senado, el Senado le hace una evaluación. Si indudablemente su capacidad y actitud está en orden, y bueno, a pedido del Poder Ejecutivo también se han prorrogado hasta los 80 años la presencia del magistrado en el juzgado, a cargo del juzgado. Creo que va a coincidir conmigo que la agenda judicial es la agenda de mayor potencia que impulsa la vicepresidenta. Es la agenda que no le sirve al país. Bueno, está claro, pero es dicho la agenda esto, que no permite debatir los grandes temas del país. deme su opinión de la llegada de Soria, nada menos usted que viene de su provincia. No voy a hacer una evaluación de Martín Soria mirando al pasado. Todos saben que tenía un vínculo personal y de afecto con su padre. Además, no voy a opinar sobre los hechos y acontecimientos que se desarrollen a partir del momento que jure como ministro y empiece a actuar como ministro. Indudablemente, podemos decir que el nuevo futuro ministro de Justicia va a encarar una etapa que también es obvia. Digamos, en general hablamos de obviedades. A partir del discurso del presidente de la Nación el 1 de marzo y a partir de la defensa que ella hace de su causa que se denomina dólar futuro, una causa insustancial. Insustancial. Cristina le va a decir que dice esto ahora porque se le viene a Macri. Siempre lo dije. Y es tan insustancial como denunciarlo a Macri por el endeudamiento con el Fondo Monetario. Eso dice Cristina, que como lo quieren proteger a Macri por el endeudamiento, ahora recuerdan que el dólar futuro... Si usted quiere, repase los archivos. Yo no tengo problema con los archivos. ¿Sabe qué pasa con mis archivos? Que nunca dije tonterías. Siempre sostuve el principio del debido proceso, siempre sostuve de que no se puede meter preso a alguien con prisión preventiva si no hay sentencia firme. Todo esto lo he dicho hasta el agobio. Lo he sostenido hasta el agobio. ¿Nacho? Sí, ¿cómo le va, Pichetto? Nacho, ¿cómo estás? Bien. Hablando un poco de Soria, de la salida de Marcela Lozardo, da cuenta de la debilidad en la que está inmerso el presidente. ¿Cómo se llega en este contexto? ¿Cómo cree que el presidente puede dar vuelta a la página para poder completar bien un mandato con las expectativas que generó en el inicio de su gestión? Bueno, la Argentina afronta desafíos realmente muy fuertes en lo sanitario, en lo económico, en lo social. Pero también hay algunos datos que pueden resultar alentadores en términos de el aumento de los commodities, el valor de la soja, la mejora de las exportaciones, la posibilidad de que el fondo
genere un sistema de distribución en los países y la Argentina pueda recibir aproximadamente 4.000 millones. Me parece que el desafío lo tiene el presidente. Indudablemente que en el tema sanitario y en el tema económico, no volver a encerrar a la gente. Me parece que esta experiencia fue letal para la economía. La economía tenía complejidades cuando él asume el cargo de presidente. No vamos a negar que venía con procesos de restricción. Ahora, indudablemente que la parálisis económica durante la cuarentena interminable puso... Hoy hay un dato en un medio gráfico muy importante, habla de 2.100.000 trabajadores menos en la Argentina. El aumento del desempleo, el cierre de pymes, el cierre de comercios. Pero lo ve con capacidad para mostrar fortaleza nuevamente, volumen político, eso que en algún depende momento... de sus acciones, indudablemente, y del acompañamiento que tenga en el Congreso. Rosario. Lo noto muy moderado con respecto al gobierno también. Es el ala moderada. Sos mala. Es el ala moderada. Le estás diciendo acá. ¿sabe qué Le estás pasa? diciendo que está muy acá, Miguel. No estoy acá. No, nada. Ella porque es mala. Yo le digo que es el ala moderada de Juntos por el Cambio. Las visiones, en muchos casos casi proto-chavistas cubanas, esta mirada de creer que la Argentina va a ser un país importante cuando hagan la revolución de los 70. Añoran cosas que no ocurrieron. Ya está, ya fue. Sabina dice que no hay nada peor que añorar un amor que nunca ocurrió, qué sé yo. Oiga, ¿lo está citando Joaquín Sabina? Sí, claro. Es otro. A ver, ¿qué quería preguntarme, Rosario? No, si se siente cómodo que en Juntos por el Cambio, viéndolo tan moderado como está hoy, está ganando el ala más irracional, más dura. Yo nunca estuve donde me ponen algunos sectores del periodismo, que les gusta construir calificaciones. Les gustan los adjetivos calificativos a los periodistas. Yo siempre he reflexionado de la misma manera. Trato de hacer un aporte al debate racional y pienso cosas y digo cosas. Estoy en contra del mundo del pobrismo. Creo que el plan no puede ser para toda la vida. Creo que hay que tratar de volver al mundo del trabajo. Creo que gobernar es generar trabajo. En fin, no creo que resolvamos el tema rezando. En fin, qué sé yo, tengo mis ideas, siempre las he transmitido. No, perdón, esto es algo de interpretación, Rosario. No creo que resolvamos el tema rezando. Pegó fuerte con el rezando. No, porque yo no creo que ese mundo que construye la episcopal, que la Argentina más pobre es mejor porque es más uniformemente pobre. Yo creo en la visión de la Argentina ascendente, digamos. Sí, de movilidad social ascendente. Vos venís de un hogar de trabajadores y pudiste tener acceso a la educación pública, en la universidad, y tu evolución marca un camino. Creo en eso, creo en el mundo, digamos, de la Argentina que yo viví, que creo que hay que recuperar. Pero el debate del pobrismo es un debate totalmente equivocado porque es un debate oscuro. Vos tenés que ayudar, y no está en contra de los pobres. Vos tenés que ayudar a la gente pobre, especialmente cuando pierde su trabajo. Ahora, después tenés que construir un país que tenga viabilidad, menos presión impositiva, modernizar normas laborales, generar empleo, pensar en la pyme. Un mundo productivo, el mundo del trabajo. Ese es el mundo que te va a salvar. El mundo de la educación, del trabajo. Nos dijo superficial, que nos gusta el objetivo calificativo, ahora me va a decir que busco el título. Y busco el título. ¿Usted dice que el pontificado de Francisco es el patriarcado del pobrismo? No, yo creo que el Papa es una figura a nivel ecuménico, espiritual, muy fuerte. Yo estoy analizando algunas posiciones que ha sostenido la Iglesia Argentina, especialmente sectores de la episcopal, no toda. Cuando declaró el hambre biafrana, africana en la Argentina, en el medio del proceso electoral, tuvo intencionalidad política. Eso lo dije, lo sostengo. Me acuerdo perfectamente. Lo dijo Macri también en el libro. Bueno, claro. Yo lo vengo diciendo antes del libro, pero me parece importante que el presidente también haya reflexionado, porque en ese momento el Congreso debatió una ley del hambre y yo no estaba de acuerdo. Y yo no participé del debate, no quise ir a ese debate, porque era convalidar un discurso equivocado. Porque además había una política social que el propio gobierno de Macri tenía, muy potente en términos del gasto y del presupuesto. La política social de seguridad social era muy intensa. Y además, todos los movimientos estos sociales, Grabois, Levita,
recibían más plata que en el gobierno kirchnerista. Las almas bellas te matan, querido. ¿Cómo las almas bellas? Esta visión, hermosa frase. esta visión, viste, de que, bueno, démosle a los movimientos sociales para que no nos corten la calle del centro de Buenos Aires. Construías política para el adversario. Es una cosa... Me quedan pocos minutos. La dejo ahí, no quiero hacer nombres. Está bien. Pero ¿sabés qué? Dígalo. Dígalo, claro. No, Sí, yo claro. creo que la política social de Macri fue... Creo que el presidente omitió una autocrítica ahí, en el libro. ¿Usted dice que la política de Carolina Stanley fue mala? La expresó la ministra. Bueno, sí, Una no estamos visión- hablando personalmente, no estamos hablando funcionalmente. Fue mala para el gobierno. Muy mala para el gobierno. Fue una política de entregar a cambio de nada, de construir modelos productivos, de trabajo, hacerlo con efectores propios. Se la diste toda al enemigo, al adversario. Se la diste a Grabois, lo hiciste grande a Grabois. ¿Viste? O sea, Extraordinario. Escuchame una cosa. Ni el tiro del final te sale. Escuchame. hoy está Sabina, Pasamoltango, Soriano. Soriano. ¿Macri puede volver? Muy Perdón, bien. Luis. Era mi pregunta, que venga. Es una figura central en la oposición. Los presidentes son conocidos en cada rincón de la Argentina, gravitan, especialmente Macri y Cristina, son dos liderazgos que no se pueden omitir. Están allí, están en el centro del debate argentino. Vos no podés prescindir de ellos. No significa eso que Macri sea candidato. Lo que tampoco podés decir o hacer es que se jubile, todas estas tonterías que se dicen, porque no se comprende la política. La política es un arte complejo. Eso lo definía el general Perón, que leía Plutarco, Vidas Paralelas leía Perón, y tenía una gran biblioteca. Digamos, hay que entender lo que es la política. Acá hay gente que opina de política y no sabe nada. Este es el problema del Claro. país. Le voy a despedir con esto. ¿Cuánto hace que no hablan un mano a mano con Cristina? 5 años y 3 meses. Sale acá y se la encuentra en el barcito al La lado. voy a saludar como corresponde. Yo no ¿Qué soy le un tipo gustaría? maleducado. No, lo sé. ¿Y qué le gustaría decirle? No le diría nada. Yo estoy en las antípodas de la visión y del modelo. Y yo también sostengo que es importante que haya cambios y una evolución. Ojalá, porque ella hizo reflexiones ayer interesantes, ojalá la Argentina esté en Occidente. Que volvamos a fortalecer el vínculo en el Mercosur, que tengamos buenas relaciones con Estados Unidos, que tengamos relaciones pragmáticas con China, que le podamos vender. Yo no estoy negando eso. Ahora, la visión tiene que ser una visión productiva, alentar el trabajo, el empleo. Por ahí vamos a andar. Está No claro. un modelo de pobreza estratificado, con más planes, en donde el mundo sea un mundo oscuro y en donde no haya salida para la Argentina y donde los porcentajes de pobreza cada día son mayores. Yo tampoco pienso que ella piense de esa manera. Los tres son de gráfica, así que buscamos el título. ¿Volvieron mejores? Tampoco me compro esa calificación. Creo que se encontraron con una cuarentena. Creo que se compraron una cuarentena larguísima. Larguísima, muy No, pero no me la haga larga. largo. ¿Volvieron mejores? Digo que vamos a volver y vamos a volver mejores. Yo creo que soltaron 6.000 o 7.000 presos. No. Hay cosas que hicieron mal, no. algunas. No. ¿Cuántas? 2.000 2.000 largaron. y comparado 2.000. con años anteriores, 2019 2.000, hubo 2.800, 1.700 por 3.000. En primera el mundo de diaria. Buenos Aires nunca vas a tener los datos precisos, Rosario. La provincia. En la provincia de Buenos Aires, en ese universo casquiano, nunca vas a tener el número. A este pibe de la moto que mató a la señora esta, Sí, que María estaba en la Rosa. vereda, lo soltaron después del despelote que se armó con la gente en la calle. Está claro. Cuidado, Le agradezco que se repita la, un la gusto. visita. Que se repita. Es de los difíciles. Costó, ¿eh? Que no le Es preguntamos bastante si va a ser fácil. candidato. Siempre voy a los No, medios. no diga yo soy siempre fácil, porque le van a sacar el título ese. No. De verdad le agradezco.